Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, la biografía de Winston Churchill, un luchador incansable. Apenas estamos iniciando con la lectura de este libro. Cuéntenme qué les está pareciendo y recuerden que es muy importante que se suscriban al canal, que compartan la lectura, que le den like y me sigan en mis redes sociales. Estamos leyendo el capítulo número 2 que se llama Un holgazán brillante y vamos a continuar. La niñera era la única que lograba, no sin dificultades, contenerlo. Todas las mañanas lo llevaba de paseo a Phoenix Park, mientras los Churchill estuvieron en Irlanda, y a Hyde Park, al museo de Madame Tussauds, y a los espectáculos de pantomimas después de su regreso a Londres en 1880. En el cuarto reservado para los niños lo vigilaba discretamente, mientras él se ocupaba de su inagotable reserva de soldados de plomo, que convivían junto a otros innumerables tesoros. También ella fue quien le enseñó los rudimentos de la lectura. Me había traído un libro titulado La lectura sin lágrimas, título absolutamente injustificado para mí. Era un trabajo cotidiano, y todo esto me parecía muy cansador. Pero Winston todavía no había visto nada. En 1881, cuando tenía 7 años, sus padres decidieron enviarlo al internado St. George en Ascot, una escuela privada muy de moda, muy cara y muy severa. Una verdadera separación. Después de todo, tenía solamente 7 años y había sido feliz en mi cuarto de niños, con todos mis juguetes. Ahora lo único que había eran clases, 7 u 8 horas por día, y además fútbol y cricket. Muchos niños habían pasado por esto, pero pocos eran tan obstinados como Winston Spencer Churchill, de manera que su escolaridad fue una larga lucha. Para empezar, había una probada incompatibilidad entre los intereses del niño y las materias que el sistema escolar de la época consideraba fundamentales. El griego, el latín y las matemáticas eran las más importantes, y Winston era absolutamente refractario a ellas, sin dudas porque nadie le había explicado su utilidad. Cuando no me requerían la razón, la imaginación ni el interés, no quería o no podía aprender. Por lo tanto, los resultados en estas materias eran lamentables. Además, este escolar reticente descubrió rápidamente que era alérgico a los exámenes, una alergia que lo paralizaba, que incluso lo enfermaba. Finalmente estaba la conducta, o mejor dicho, la mala conducta, un terreno en el que alcanzó desde el principio cimas vertiginosas. En la escuela de St. George, las apreciaciones iban desde muy revoltoso hasta insoportable, dando pruebas de una indudable tendencia a la indisciplina. Nuestro agitador participaba en todas las peleas, robos de azúcar en la despensa y roturas del sombrero de paja del director. Estos desafíos a la autoridad se sancionaban en general con latigazos distribuidos generosamente y no sin sadismo por el reverendo H. W. Snake Kinnersley, director de la escuela. Fueron las huellas de estos malos tratos las que abrieron los ojos de Lady Randolph Churchill. Finalmente, en el verano de 1884, sacaron a su hijo de la escuela de St. George para llevarlo a un pequeño internado en Brighton. Consideraban que ahí el aire sería mejor para sus bronquios y además allí ejercía el doctor Robson Ross, médico hábil y amigo de la familia. El aire marino de Brighton efectivamente resultó saludable y la pensión de las hermanas Thompson claramente más humana que la escuela St. George. Pero el joven Winston siguió siendo un revoltoso sin remedio. En conducta era el número 29 sobre 32 en el primer trimestre y el último de su clase en el segundo trimestre. En los siguientes, mejor no lo contamos. En cuanto al resto, sus notas mostraron una tendencia a mejorar, pero encontramos en su boletín esta mención elocuente. Las notas de este boletín prácticamente carecen de valor, pues las frecuentes ausencias de clase tornaron muy difícil cualquier tipo de comparación con los otros alumnos. Y es que Winston había encontrado otras ocupaciones. Coleccionaba estampillas, montaba con regularidad a caballo, se ocupaba de las mariposas y de los peces rojos, se apasionaba por la pantomima y el teatro, en el que él mismo participaba en unas cuantas obras. A pesar de un cierto tartamudeo y de un fuerte ceseo, era un lector voraz para su edad y parecía escribir mejor que sus camaradas, pero no por eso dejaba de ser la desesperación de sus profesores. Este fragmento de una carta a su madre permite comprenderlo con facilidad. Cuando no tengo nada que hacer durante las vacaciones, no me molesta trabajar un poco,
pero cuando tengo la sensación de que me obligan, lo siento contrario a mis principios. A su profesor de danza como a los demás, le dejó un recuerdo imborrable. Era un alumnito pelirrojo, el más malo de la clase. Inclusive pensaba que era el más malo del mundo. Este podría haber sido su epitafio, pues en marzo de 1886 contrajo una pulmonía doble que hizo temer un desenlace fatal. Pero el bueno del doctor Rose estaba muy atento y lo salvó in extremis. En la primavera de 1888, Winston ingresó en el colegio secundario. Como todos los Spencer Churchill, tenía que ir a Eton, pero el doctor Rose se opuso, porque el clima brumoso de las riberas del Támesis estaba especialmente contraindicado para este joven de pulmones frágiles, de manera que fue a Harrow, cerca de Londres, pero había que pasar el examen y el muchachito, ya lo sabemos, no soportaba los exámenes, y mucho menos si estaban compuestos por 3 pruebas: latín, griego y matemáticas, o sea, todo lo que odiaba. En latín entregó una hoja en blanco, el resto apenas era mejor. A la salida Winston empezó a vomitar. Era un completo desastre, pero ingresó. Winston, que no dudaba de nada, dedujo que el director del colegio había sabido discernir las capacidades latentes detrás de las apariencias de la perfecta ignorancia. Ingenuidad asombrosa. El reverendo Weldon, el principal de Harrow, había juzgado que iba a ser delicado negarle el ingreso al hijo de Lord Randolph Churchill. Sin embargo, existían límites para la indulgencia. Winston quedó ubicado en la tercera y última sección de la cuarta y última clase. Desde el comienzo supo mostrarse digno de las circunstancias. Su latín siguió siendo nulo, su conocimiento del griego se limitaba al alfabeto, su francés era totalmente fantasioso y su nivel de matemáticas lamentable. Además, despreciaba ostensiblemente el cricket y el fútbol, deportes sagrados en Harrow. Su conducta tampoco mejoró, como puede apreciarse en la nota del 12 de julio de 1888 de su profesor de internado, Henry Davidson, a Lady Randolph Churchill. Winston siempre está atrasado en los cursos, pierde los libros, los papeles y muchas otras cosas. Es tan irregular en su irregularidad que ya no sé realmente qué hacer. Únicamente la diplomacia impedía al señor Davidson agregar que el joven Winston era un insolente, un grosero, un peleador y que desobedecía todas las reglas de la escuela. Sin embargo, se ocupaba concienzudamente de su álbum de estampillas, de sus 2 perros y de la crianza de gusanos de seda. También hacía carpintería, practicaba esgrima, tiro con fusil, equitación, le interesaban las carreras y fumaba como un sapo. Cuando su abuela materna, Clara Heron, fue a visitarlo, lo descubrió como un pequeño bulldog malo, con pelo rojo. Nadie la contradijo, pues solamente una mirada muy atenta podía ver en ese insoportable niño otra cosa que un holgazán ordinario. Pero quizás una mirada atenta, al menos, podría haber entrevisto en él a alguien profundamente desdichado. En realidad el pequeño Winston tenía buenas razones para hacerlo. Por una parte, como en Ascot y en Brinton, su salud dejaba mucho que desear. Siempre esas terribles bronquitis, crisis hepáticas, insoportables dolores de muelas, le sacaron varias migrañas, dolores en los ojos, episodios depresivos y una hernia inguinal. A esto que hay que agregar las lastimaduras y los magullones propios de todo niño peleador, las impresionantes caídas de los caballos y una mala caída de una bicicleta con conmoción cerebral. Además, por ser el hijo de quien era, el joven Winston siempre andaba corto de dinero. Su madre, experta en la materia, le escribió: «Eres un verdadero manirroto, algo imposible de negar». Claro que tenía aficiones costosas, que la cocina de las public school inglesas era tan notoriamente imperfecta que comúnmente era necesario mejorarla, que un gentleman debe dar muchas propinas, que el dentista y el oculista son caros y que los cigarrillos y el alcohol tampoco son gratis. Pasara lo que pasare, nuestro jovencito estaba todo el tiempo pidiendo dinero a su madre, a su padre y hasta la niñera. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, La biografía de Winston Churchill. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.